Muchas gracias, Raquel. A ver si se me oye bien. Vale, pues como ha dicho Raquel, yo soy Marta, logopeda con máster en terapia miofuncional. La presentación de hoy va un poco orientada a que conozcamos cuáles son los malos hábitos orales, principalmente en niños, la etiología, qué repercusiones tienen, o sea, es decir, en qué repercute, y principalmente ahí nos vamos a centrar mucho en devolución atípica, aunque también vamos a tocar algo de articulación, pero vamos a dedicarle un poco más de rato a la devolución atípica, que no sé si os sonará este concepto, ahora veremos, y bueno, pues también a cómo prevenirlos o eliminarlos. La presentación en sí la he dividido en 3 partes. La primera es más la teoría referente a esto que acabo de comentar. Luego voy a dar un turno de preguntas por si ha surgido así alguna duda sobre la teoría. Luego pasaremos un poco más a hablar de intervención, muy encaminada pues, desde el ámbito de la logopedia. Y luego, por último, me gustaría hacer un pequeño taller para tomar un poco de sensación práctica sobre todo lo que hemos comentado. Entonces, para este taller, que no os lo habíamos anticipado, me gustaría que la mayor parte de gente que pueda participar tenga consigo pues, preparado un vasito con agua o algo así, algún líquido y algo sólido, si puede ser. Yo me he cogido tipo pues, unas tortitas o algo así, o galletas, lo que tengáis a mano. ¿Vale? Y bueno, pues vamos a empezar. Cualquier duda no me importa que o sea, si se hace mediante el micrófono no me molesta. A ver. Bueno, la presentación, como ya me ha introducido Raquel, me la voy a saltar. Sí que ha descrito un poco lo que es la terapia miofuncional. No sé si esta terminología os sonaba, pero efectivamente pues, se encarga de trabajar toda la musculatura asociada, en este caso vamos a tratar habla y devolución, y es la prevención y valoración. Bueno, en primer lugar, ¿qué son los malos hábitos orales? Pues a lo largo del desarrollo, los niños y niñas van adquiriendo una serie de funciones orales que les van a servir para ir avanzando en su desarrollo, relacionadas con el habla, la alimentación y la respiración. ¿Y qué pasa aquí? Pues que en ocasiones también adquieren una serie de malos hábitos orales o parafunciones, que le vamos a llamar. Nos vamos a quedar con ese concepto a partir de ahora. Y aquí ocurre pues, que todo esto no les ayuda en este proceso, sino que al contrario, que condiciona el desarrollo orofacial. Es decir, que repercute en el desarrollo de las estructuras orofaciales, como puede ser la colocación de dientes, desarrollo maxilar, de la mordida y bueno, pues un largo etcétera que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. ¿Cuáles son los principales malos hábitos orales que nos encontramos en niños y niñas? Probablemente a los que tengáis peques este os sonará, archiconocido succión digital o succión del pulgar, ¿no? Bueno, pues ya probablemente conocéis que la succión digital o la succión del pulgar, como se llama, es uno de ellos, y sabemos que esta succión ocurre ya en el feto, es decir, de forma muy temprana, en torno a los 5 meses de vida intrauterina. El feto ya se está llevando el dedo a la boca, y una vez que nace, esto le sirve de forma reguladora, y es a través de la boca como el bebé conoce al mundo. Lo que ocurre con este hábito es que debe de ir extinguiéndose con el crecimiento del niño. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que durante la succión del pulgar, la presión que se ejerce con el dedo contra el paladar y en la posición de los dientes puede provocar, pues en la mayoría de casos, una deformación de los huesos maxilares. Y este mal hábito está relacionado con la aparición de problemas maloclusivos, como la mordida abierta, que también veremos ahora un pequeño vídeo y alguna imagen, y de malposición dentaria, ya que los incisivos superiores tienden a inclinarse hacia afuera. Os voy a poner un pequeñín vídeo para que nos hagamos a la idea, ¿no?, de qué es lo que ocurre, ¿no?, con esta succión del pulgar. A lo largo del tiempo pues, se van inclinando hacia adelante. Esto es muy común de ver en tratamiento de logopedia, esa mordida abierta anterior. Y bueno, y es uno de los hábitos principales porque se mantiene en el tiempo.
Otro sería la respiración oral. La respiración a través de la boca está relacionada con una alteración de la estructura facial, facilitando el desarrollo del paladar estrecho u ojival. La mordida abierta y cruzada y de maloclusiones dentales. O sea, se suele dar todo esto asociado a niños con respiración oral. Además, se ha observado una clara relación entre respiración oral y deglución atípica, que más adelante veremos, como os he comentado, le vamos a dedicar un ratito a esta terminología. Y en la respiración oral lo que ocurre es que se mantiene la boca entreabierta y la lengua entonces queda en una posición muy baja y adelantada, con lo cual no cumple su función de compensación. De esta forma el paladar se contrae por la falta de contacto con la lengua en esa posición y además suele ocasionar labio superior corto e hipotónico. Al mantener la boca abierta, pues el labio superior se mantiene inactivo y la mandíbula se mantiene en posición baja por la falta de tonicidad. Luego, además de toda esta dificultad, ¿no?, anatómica que estamos mencionando, en niños respiradores orales en ocasiones se dan apneas del sueño y esto supone que los niños con este tipo de dificultad pues, no descansan. Son niños que durante el día en clase se les ve más somnolientos y que puede llegar a incluso pues, afectar a su nivel de atención y a nivel curricular. Así que bueno, luego más adelante, si surge alguna duda porque tenéis algún peque cerca con este tipo de mal hábito, lo podemos comentar. La succión labial, en la succión labial el niño lo que hace es que apoya el labio inferior sobre los incisivos inferiores, dejando los incisivos superiores entre los labios. El labio superior, por lo tanto, queda inactivo, lo que sumado a la fuerza muscular del labio inferior, que queda entre los dientes superiores e inferiores, produce una proyección anterior de la zona de los incisivos superiores. Bueno, os he puesto imágenes para tener, por si no nos viene con la descripción la imagen a la mente, pues tener un ejemplo de cómo sería. Y otro de ellos muy común, este también se ve mucho en niños que vienen a tratamiento de logopedia, es el de interposición lingual. La lengua se ubica entre las piezas dentarias de la zona anterior, que son incisivos, y posteriores molares, y sobre todo lo suelen hacer, se ve mucho en niños que en momentos de reposo, ¿no?, pues en tiempos así como muertos, viendo la tele, suelen tener como esa posición, pero es que además se da en deglución, que esto es ahora donde vamos a incidir un poco más. De forma que pues, la lengua queda totalmente inactiva. Se asocia a mordida abierta, a protusión de incisivos superiores e inferiores y es un hábito que está muy relacionado con la succión, ya que el bebé, ya sea en la lactancia materna o con el bibe, hace un empuje de la lengua hacia la zona delantera. Vamos a imaginar a un bebé empujando la tetina, ¿no? La lengua tiene que ir hacia una posición delantera. Este patrón se debe de ir extinguiendo cuando el niño comienza con las transiciones a cuchara y otros alimentos, ya que la lengua se va dejando en una zona más posterior. ¿Qué ocurre? Pues que si este patrón se mantiene durante el tiempo, se da este posicionamiento lingual que luego pues acarrea otro tipo de problemática como puede ser pues eso, la deglución atípica o disfuncional. Y vamos a entrar ahora en el... bueno, vamos a nombrar otros que también son comunes, porque uno muy, muy común, por ejemplo, aquí es la onicofagia, el morderse las uñas, quilofagia, morderse los labios y bueno, pues el uso prolongado del chupete, que luego lo asociamos a succión digital cuando se les retira el chupete a algunos peques, o la alimentación pastosa prolongada. Estos serían otros malos hábitos que se encuentran mucho en niños y niñas. Y este sería el porqué, ¿no? La etiología de estos malos hábitos orales o parafunciones. Bueno, pues aquí encontramos un componente placentero, la calma, por ejemplo, cuando un niño succiona un objeto de apego, imitativo, por ejemplo, pues niño que se come las uñas porque el papá también lo hace, instintivos, como el hábito de succión que se alarga en el tiempo, o adquiridos hereditarios que están vinculados a una anomalía congénita que desencadena una parafunción. Y esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva más detenidamente. Vale, pues vamos a prestar atención a estos factores de riesgo, a estas anomalías anatómicas, fisiológicas, es decir, que comentábamos que tienen una etiología adquirida o hereditaria.
¿Qué quiere decir esto? Pues que es una condición por la cual el niño o la niña ya está determinado a hacer un uso inadecuado, adaptado de las diferentes funciones de la estructura orofacial. Aquí encontramos desde factores genéticos, ¿no? Por ejemplo, un síndrome o trastornos neurológicos, causas fisiológicas, como por ejemplo, aquí nos vamos a hacer una idea más clara, una presencia de frenillo sublingual, ¿no? Pues esto, ¿qué ocurre? Que condiciona el funcionamiento de las diferentes estructuras. Debido a la reducida movilidad de esa lengua, pues ya va a acarrear otro tipo de dificultades, ¿no? Que van a ir asociadas. También relacionados con la respiración oral, adenoides y amígdalas hipertróficas, ya que dificultan la respiración nasal. Y pues alergias, desviación del tabique nasal, causa de congestión persistente, asma. Y todo esto, bueno, por la conclusión, porque nos quedemos así con una idea general, es que si efectivamente pues un niño tiene frenillo, y no se le quita en su momento, no se le valora, no se le detecta en el momento adecuado, pues esa lengua ya va a quedar en una posición baja y ya la colocación va a ser inadecuada en el momento de la devolución, por ejemplo, además de que las dificultades que pueda acarrear a nivel de articulación. O si tiene amígdalas hipertróficas, pues hará una respiración oral para compensar la dificultad ya existente. Y bueno, pues según la duración, estos hábitos pueden ser temporales, si se instauran durante un periodo de tiempo determinado, pues en épocas que el niño, por lo que sea a nivel emocional, está más ansioso y recurre a uno de estos malos hábitos y luego no desaparecen. Permanentes, si no se interviene, puede quedarse para siempre, e intermitentes, aparecen y desaparecen, pues eso, en diferentes momentos. Y vamos allá con las consecuencias. Pues consecuencias pueden ser anatómicas, que son los cambios estructurales que se dan, como hemos ido mencionando, ¿no? Estos cambios que se dan en el sistema estomatognático. No sé si conocemos esta terminología. El sistema o aparato estomatognático es el conjunto de órganos y tejidos que permiten las funciones fisiológicas de comer, hablar, masticar, deglutir y sonreír. Y está compuesto, pues, lengua, dientes, encías, mejillas, o sea, toda la parte orofacial, paladar, ATM, huesos de los músculos. Entonces, bueno, pues estas consecuencias se van a ver de forma general en todo este sistema. Aunque ahora vamos a nombrar cuáles son los cambios principales que se dan y por los que suelen aparecer este tipo de niños en consulta. Y suelen ser por afectación en el crecimiento mandibular, por oclusiones dentales, alteraciones en la musculatura orofacial, retrusión o protrusión de los dientes superiores o inferiores, diastemas, que son estos pequeños huecos que se quedan entre dientes, el apiñamiento, disfunción del ATM y normalmente vienen, cuando tienen todo este tipo de sintomatología, pues vienen derivados por el odontopediatra u ortodoncista. Estos cambios estructurales pasan a ser cambios funcionales que afectan a habla y principalmente a articulación y deglución. En el habla o articulación ocurre una cosa, y es que, aunque no están directamente correlacionados, es decir, no todos los malos hábitos orales están asociados a un problema de articulación, no todos, pero sí que puede ocurrir que en el caso de que exista, pues, un mal posicionamiento lingual, es muy probable que algunos fonemas se vean afectados. Y esto principalmente ocurre con los sonidos S, R percusiva y R vibrante. Y es decir, pues si esa posición de la lengua en reposo entre los dientes, como hemos dicho, ¿no? Esa imagen del peque con la lengua entre los dientes, que además hemos descrito anteriormente, está haciendo que no haga una funcionalidad de la lengua, es muy difícil que él llegue a adquirir ese punto de articulación que requiere, además de una coordinación, la R suave o percusiva o R vibrante. Si os va surgiendo alguna duda sobre esto, no tengo ningún problema, o sea, podéis abrir el micrófono y preguntar, aunque ahora enseguida vamos a dejar un ratito para preguntas. Vamos a tratar el tema de deglución, que va a dar ahí un poco más de sí.
y enseguida dejamos un ratito para dudas. Bueno, como os he dicho, todo esto principalmente se ve, y es lo que más llega a consulta, es el tema de la deglución atípica o disfuncional. Y aquí, como estoy mencionando todo el rato lo de posicionamiento de la lengua, ¿no? De diferentes estructuras, de las diferentes, pues eso, posiciones en la estructura y demás, quiero lanzar una pregunta, ya que estamos hablando de esto, simplemente para que la vayáis un poco meditando y ahora comentamos. Que sería que cuál creemos que es el punto correcto de la lengua en deglución, ¿no? En qué posición tiene que estar la lengua correctamente al deglutir. Ya que estamos diciendo pues, que hay niños que por esa interposición de lengua tienen dificultades en la deglución y demás, pues bueno, ahora lo vamos a comentar. ¿Y qué ocurre aquí? Pues que debemos de partir de que la deglución parece un proceso sencillo, pero es algo muy complejo que requiere de mucha coordinación. Participan fibras aferentes, que son las sensoriales, fibras cerebrales, pares craneales y fibras motoras. En las degluciones atípicas o disfuncionales existe una ruptura del equilibrio y este hecho puede traer como consecuencias pues, la instauración de una anomalía dentomaxilar, ¿no? Como estábamos mencionando. Incluso alterar esos patrones de crecimiento. En la deglución atípica se realiza una mala colocación de la lengua en el momento de deglutir, la cual, aquí os chivo la pregunta que os acaba de decir, suele realizar, o sea, tiene que estar posicionada justo detrás de los incisivos, y en la deglución atípica lo que hace es que realiza un empuje de las piezas de delante, ¿no? De arriba. La mayoría de los niños logra la deglución madura a partir del 1,5 años de edad, a los 2 años. Y esta deglución madura se caracteriza porque los dientes están juntos, la mandíbula queda estabilizada por los músculos elevadores de la mandíbula y la punta de la lengua, pues efectivamente se apoya contra el paladar por arriba y atrás de los incisivos. Existen diferentes tipos de deglución atípica en relación a las características que se puedan dar, pero lo más común siempre es ver esa interposición lingual, ¿no? Ese gesto de empuje de la lengua contra los incisivos. También se suele ver con contracción mentoniana, contracción de la zona del mentón, tensión del cuello, contracción de la musculatura periorbicular, interposición del labio inferior, falta de contracción de maseteros y bueno, pues más rasgos que ahora, si participamos en el taller, va a ser un poco como lo que vamos a estar observando así de forma muy general, pero sí, pues como fijarnos en todo esto que estamos nombrando cuando nosotros deglutimos. Aquí como dato curioso, quería deciros que deglutimos entre 1.800 y 2.400 veces al día los adultos y entre 600 y 1.000 veces los niños. Nos podemos hacer una idea de qué supone aquí deglutir de una forma incorrecta, ya que estamos deglutiendo saliva constantemente. De ahí que, pues eso, un gesto que se hace mal, un mal hábito de interposición lingual, repercute en todo el crecimiento, ¿no? Maxilofacial. Y bueno, pues los síntomas que podemos ver en nuestros hijos e hijas, aunque también en adultos, porque llegan muchos adultos con deglución atípica que no lo sabían hasta que de repente el dentista les da la señal de alarma, pues la principal sintomatología sería, además del movimiento de empuje de la lengua, otros síntomas pues como la contracción del masetero y del temporal, molestias en la zona orofacial a nivel muscular, en la ATM, que es la articulación temporomandibular, pues eso también suelen ser sintomatología asociada, saliva en comisuras bucales, dificultad para deglutir con los labios separados y, bueno, pues esto serían unas fotos de una mordida abierta anterior, ¿no? Que hemos comentado, similar a lo que se veía en el vídeo. ¿Cómo podemos eliminar hábitos o prevenirlos? Y aquí se puede abrir, ahora que voy a dar turno para preguntas enseguida, se puede abrir un debate. Depende mucho de la función del hábito y de la función de la edad. O sea, es en función depende totalmente de la edad del niño
Y a la hora de eliminar un hábito es importantísimo tener mucha información del caso, de cuándo lo hace, cómo lo hace y el por qué. Porque para algunos hay remedios muy claros, ¿no? Pues para la onicofagia hay 1000 tipos de esmaltes que nos podemos poner. Para la succión digital, el niño que se lleva el pulgar a la boca, pues existen ya también muchas herramientas como guantes, dedales con diferentes rugosidades, mordedores, pues pautas, ¿no? Como evitar de forma indirecta, sin refuerzo negativo, usar siempre un refuerzo positivo, ir haciendo como un registro. Pero es cierto que para otros lo principal es prevenir, ¿no? ¿Y cuándo podemos hablar de prevención? Pues, por ejemplo, un caso muy claro sería el tema del chupete, que esto da siempre mucho que hablar. Pues prevenir, adelantarnos, anticiparnos y prestar especial atención a las cualidades que se eligen, no hacer uso de más de 18 meses del chupete en el peque y bueno, pues un largo etcétera que podemos tener en cuenta para anticiparnos hasta a que esto ocurra. Si os parece, voy a abrir ronda de, no sé si tenéis alguna pregunta hasta aquí, porque ahora voy a pasar a hablar un poco más de la intervención y luego haremos el taller, así que no sé si hasta aquí surge alguna duda. Podemos comentarla ahora, abrir la cámara o micrófono. A ver si se anima alguien con alguna pregunta. Vale, pues luego volveremos a comentar. Voy a pasar un poco a la parte de intervención, ¿no? Aquí, cuando ya se detecta o detectáis en los peques alguna de estas sintomatología que he comentado, ya sea en la función como en la evolución en el habla o a nivel anatómico, soléis tener una duda, ¿no? Gran duda, que es a quién acudir. Bueno, pues el odontólogo o odontopediatra, dependiendo de la edad del niño, es una de las opciones, ya que si el problema ha repercutido a la posición dental de forma considerable, pues acudimos al odontopediatra o ortodoncista y él será el encargado de valorar el caso y de derivar al logopeda. Muchos de los niños vienen derivados por el odontopediatra. Aquí se plantea siempre un trabajo de forma conjunta para trabajar la correcta posición a la vez que se está corrigiendo. Es decir, si se está poniendo una ortodoncia, pues a la vez, incluso antes de la ortodoncia, se debe de empezar a trabajar el posicionamiento. Uy, que os he dejado abierto esto, perdonad. Se tiene que trabajar el posicionamiento de la lengua y después o durante, dependiendo mucho del caso y de la edad del niño, se pone la ortodoncia. Aquí quería aprovechar para comentaros que en nuestro centro, en el Instituto de Rehabilitación Funcional de La Salle, existe un servicio de odontología y, bueno, quizás si más adelante os interesa esta parte de la intervención, pues también se podría proponer alguna charla o taller sobre este tema. Y bueno, como os decía, muchas veces vienen derivados por el ortodoncista y comienzan tratamiento de logopedia. El tratamiento de logopedia se lleva a cabo a través de la terapia miofuncional, que comentábamos que se encarga de reequilibrar la musculatura orofacial y de crear nuevos patrones motores en deglución y en habla. Y la intervención desde logopedia, pues depende mucho de la edad del niño, que estoy haciendo mucho énfasis en esto, y es que se suele intervenir a partir de los 5 o 6 años, cuando es relacionado con la devolución, porque se requiere mucha implicación por parte del peque y de la familia, pero claro, hacerle consciente a un niño menor de 5 o 6 años de esta dificultad, pues es complejo. Entonces, las dificultades anatómicas que derivan de todos estos malos hábitos en articulación, pues algunas sí se pueden trabajar previa a esta edad, pero en deglución se suele intervenir a partir de los 5 o 6 años.
La actuación del logopeda, tras realizar siempre un examen clínico, pues se basa en, como comentábamos, en reequilibrar la musculatura orofacial y la función, modificando el hábito que tiene de mordida y de colocación de lengua en este caso, ¿no? Se realiza una valoración anatómica y funcional, que aquí es muy importante contar con la anamnesis, con la información, los datos que aporta la familia, porque ellos son quienes nos van a informar de qué mal hábito había antes de llegar, por qué fases ha pasado este niño, incluso de pues, si ha tenido ya tratamiento de ortodoncia y demás. Luego, luego se marcan unos objetivos en base a las necesidades del niño y se comienza con este planteamiento de tratamiento. De cara a modificar el hábito desde la consciencia, como hemos dicho, los ejercicios siempre tienen que ser individualizados, no son recetas, siempre tienen que ser muy, muy adaptados a cada niño y requiere motivación e implicación, como decíamos, por parte del niño y de la familia. Es importante siempre remar en la misma dirección que el resto de profesionales, así que pues, se suele hacer pues eso de la mano de odontopediatras u ortodoncistas. Y la intervención consta de diferentes partes. En primer lugar está el aprendizaje, ¿no? Que es referido pues, al aprendizaje de las diferentes actividades que se van a proponer. Y aquí resaltar la importancia de que el paciente, en este caso niños, ¿no? Pues entiendan el porqué de esas actividades. Por eso comentábamos también lo de la edad, ¿no? El que entiendan por qué le estamos pidiendo que hagan X ejercicio con X musculatura, pues qué es lo que queremos conseguir, ¿no? Y después entramos en un proceso de, o sea, tras varias sesiones, se entra en un proceso de automatización, generalización, que para esto se necesita alrededor de mínimo 8 semanas para ese cambio de patrón motor. Y aquí es cuando el paciente ya debe de hacer una distinción, una diferencia de cómo deglutía antes y cómo lo hace ahora. Yo siempre le aconsejo a las familias, a los peques, que cuando empezamos tratamiento hagan vídeos en casa con las actividades que mando para comparar un poco y también motivarles, ¿no? Que vean esa diferencia de cómo lo están haciendo. Porque además, sobre todo cuando hacen lo del empuje lingual, pues es como muy evidente y enseguida se ven que ya la lengua no aparece, ya no, pues eso, no se abre paso entre dientes y lo están comenzando a hacer bien y les motiva mucho, ¿no? El ver esa diferencia. Y luego después estaría el seguimiento, que sin bajar la guardia empezamos a espaciar las sesiones y lo ideal aquí pues, es tener contacto con el ortodoncista u odontopediatra que está tratando al niño o niña para ir conociendo los siguientes pasos del proceso. Estoy haciendo referencia todo el rato a niño o niña, pero ya os digo que es una cosa muy común en adultos. Y bueno, y aquí quería nombrar, sí, que los ejercicios se pueden hacer de forma indirecta cuando intervenimos sobre los factores que afectan al problema, ¿no? Por ejemplo, pues una posición lingual. Directa, si intervenimos sobre el problema en cuestión, la devolución. Pasiva, que es cuando el paciente no participa, sino que en este caso pues es la logopeda quien hace la técnica y ejercicios. O activa, cuando es el paciente quien participa en la terapia. Yo para esto siempre intento hacer muy partícipe al paciente, ya sea adulto, niño o niña, y suelen tener pues como su hoja de registro de actividades, eso, como mucho seguimiento por medio de imagen para poder compararse y demás. Y bueno, pues todo esto depende de muchos factores, ¿no? Como la edad, el momento de la terapia, el tipo de patología, si hay más o menos dificultad anatómica y bueno, pues la constancia y el pronóstico. Y ahora, si os parece, lo que tenía pensado era que hagamos una pequeña práctica, sería imaginar un poco, voy a poner mi cámara y a ver si se anima más gente también con ella, porque la idea sería, pues eso, poner en práctica cómo sería la posición, o sea, cómo sería todo esto que hemos comentado en el caso de que hiciésemos un mal posicionamiento.
y lo podemos probar pues con líquido o con sólido y ir viendo un poco, pues ir contestando un poco para nosotros mismos, incluso simplemente estas sensaciones, ¿no? El cómo manejo el líquido, dónde coloco con sólido, si estoy haciendo fuerza contra la arruga palatina, estoy apoyando en el punto correcto, si mastico más por un lado que otro, si hago contracción de masetero, que es lo que comentábamos, que a veces hay esa sintomatología de contracciones, de mentón. Bueno, pues sería un poco así en general. Y además podemos aprovechar para comentar algunas dudas si tenéis o algún caso cercano que pueda estar relacionado con todo esto que hemos comentado, pues yo totalmente abierta a responder preguntas. Voy a dejar un ratito por si alguien se anima. O si queréis contestar, o sea, también podemos contestar alguna pregunta por el chat si os surge, o sea, si os ha venido algún caso cercano a la cabeza relacionado a las descripciones que hemos estado dando. Hola Marta, buenas tardes. Hola, hola Marcos, ¿no? Sí, Hola Marcos. Marcos. Bueno, lo primero, gracias por la charla y en definitiva, porque yo, bueno, mi hijo tiene 4 años y un poquito todo lo que has estado comentando anteriormente, nada de eso se lo he observado. Lo que sí tengo duda es sobre el posicionamiento lingual, como mucho, si acaso sería eso. Entonces, en definitiva, donde lo tengo que observar más, si puede ser algo que tenga que ver con eso, con el posicionamiento, es en reposo o a la En, hora de comer, claro. donde más fácil, o sea, en el caso de que tenga alguna dificultad en todo este tipo de musculatura que hemos estado diciendo, de posicionamiento lingual, eso siempre se va a reflejar o en deglución o en articulación. Y en deglución suele ser muy evidente, porque al final la articulación pues también depende de cada, o sea, puede haber otras dificultades de articulación, simplemente pues niños que van adquiriendo un poco más pues el habla, necesitan un pelín más de tiempo y demás, pero en deglución sí Ujú. que suele ser súper evidente. O sea, lo que yo comentaba de la lengua es que directamente hacen un empuje, como veíamos No, ese vídeo, ¿no? Y eso, pues son niños que además requieren como mucho tiempo para comer, se les escapa comida, vemos que utilizan como más esto no todos, pero muchos pues un lado más que otro al masticar, les cuesta triturar la comida y se les suele quedar como mucho resto en la boca. O sea, en peques de 4 años sería como muy evidente y se le sería, vería, claro. sí, se le vería como esa dificultad efectivamente en deglución, seguro. Sí, además no hemos notado nunca nada por ese estilo. Incluso él se queda al comedor y creo que también lo Pues hubieran visto o algo sí, y también no lo hubieran comentado. te lo iba a Seguro que se decir. hubieran dado cuenta también. Son pequeños que llegan a la consulta de logopedia con las mamis diciendo, la monitora del comedor me dice que necesita el doble de tiempo. Eso suele ser muy común. Y luego, pues eso, que al final los papis lo detectáis enseguida, esas dificultades en deglución. A veces Ya, se nos escapan, ¿no? Y llegan un poco pues hasta la consulta del dentista cuando en una revisión, pues de repente, claro, vemos a ver que empieza a haber una mordida abierta o cruzada y ya. ahí es cuando el dentista deriva al logopeda, ¿no? Pero si veis que todas las piezas o sea, que están apareciendo de Sí. forma correcta y demás, no tiene por qué haber preocupación en ese sentido. Ujú. Ya, es que, a ver, es curioso porque luego lo que estabas contando es interesante porque yo estaba ahora mismo bebiendo agua y un trozo de este pan de leche que para hacer un poco la prueba y digo, a Mm. ver, yo no hago el empuje para adelante, digo, pero a lo mejor tengo un mal hábito a mis 41 años y no me he dado cuenta. Yo lo que noto es que a lo mejor sí que muerdo más los dientes, o sea, es decir, que
el empuje de los dientes de arriba contra los de abajo y tal, que me imagino que será a lo mejor lo normal, pero Bueno, que lo ahí que tú en dices. adultos también lo que se suele dar mucho es que siempre hay como un lado predominante de masticación, ¿no? Mucha gente pues, utiliza al final más un lado que otro, entonces, si no es muy equilibrado, sí que suele haber como dolor en la zona orofacial, de masetero, en la ATM, en la articulación temporomandibular. Ahí es donde más se observa en adultos. Y lo de la colocación de la lengua, si hubiese habido un mal posicionamiento, pues en un caso ya de adulto lo que ocurre es que se ve en el crecimiento de los dientes, ¿no? Se ve en la mordida. Ya, yo lo he intentado hacer así, haciéndolo más, y es hasta difícil tragar, o sea que Pues lo que tú dices, que yo creo que se notaría rápido. claro, pues a los niños les pasa, a quien tiene ese mal hábito le pasa lo contrario, ¿no? Que le dices que apoye el ápice de la lengua contra las arrugas palatinas al tragar y les parece dificilísimo porque para ellos pues el hábito es absorbiendo con la Claro. lengua en interposición, ¿no? Están ya muy acostumbrados a esto. Y además es difícil de eliminar cuando ya llevan durante mucho tiempo con ese hábito muy instaurado, pues es difícil de reconducir, ¿no? Ya. Pero Bueno, pues sí. nada, sí, sí, Gracias. dime. Nada, que te quería decir nada, que la idea del taller era un poco eso, pues que simplemente para Sí. papis que tengan algún hijo con este tipo de hábito, que pensásemos como en la diferencia, ¿no? De uno con otro, que se podría trabajar ahí, un poco por visualizar cuál sería el tratamiento de algún caso. Ya. Bueno, yo en mi caso me fijaré entonces cuando esté hablando a ver si no saca demasiado la lengua por delante de los incisivos y tal, como comentabas antes y tal. Claro, o eso, en el momento de la comida, yo muchas veces una prueba que le hago que es infalible Sí, es tragar enseñando los dientes, ¿no? O sea, si tragas enseñando los dientes, con los labios abiertos un pelín para enseñar dientes, estás sí. obligado inconscientemente a tener que apoyar la lengua en la parte correcta, ¿no? Contra la arruga palatina. Entonces, Ajá. hay muchos niños que no pueden, que enseguida les sale el líquido hacia adelante y es Ah, porque vale. están haciendo un hábito de posicionamiento, o sea, eso es como una prueba así fácil por ver ahí un cribado rápido, ¿no? De cómo están colocando. Pero si Ya, no lo estáis viendo de forma exagerada, probablemente no sea. no sé, ¿no? Vale. Ok, pues nada, muchas gracias. Nada, a ti, Marcos, Nada, hasta gracias. ahora. Bueno, pues si alguien más tiene alguna pregunta, la idea era eso, que viésemos pues un poco en función cómo sería la masticación que hacemos, si más por un lado que por otro, cómo estamos colocando la lengua, como decía Marcos que se estaba fijando, si contraemos mucho los labios, hacemos compensaciones de tensión en esta zona, sobre todo en mentón, y bueno, pues si lo conseguíamos de forma correcta. Así que esa era la idea del taller. Quiero daros las gracias a todos y por asistir y que cualquier consulta, duda o sugerencia, pues dejamos ahí el email de la unidad infantil y nada, que muchísimas gracias. No sé si hay alguna duda más. Dejamos si queréis unos minutitos por si acaso, que al final vamos con tiempo de sobra porque había programado eso, como dedicarle 20-25 minutitos al taller, así que hay tiempo de sobra por si hay alguna pregunta. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos y nada, por ahí está el email por si hay alguna duda. Muchas gracias.